Los 60, la década de los Beatles. Episodio 1, rebeldes adolescentes. Esta es la historia de los Beatles y de la década que los catapultó a la fama. En 1960 el Partido Conservador inglés estaba en el poder y el pop americano predominaba entre los jóvenes. A finales de los 60 el primer ministro británico era un hombre de clase media y la cultura inglesa se expandió por el mundo. La píldora trajo consigo el sexo sin miedo al embarazo, la homosexualidad se legalizó y la censura en los cines desapareció. Los 60 fueron responsables de algunos de los mejores movimientos en arte, danza, mímica, música y teatro. La sociedad de consumo floreció. La mitad de los ingleses tenían casa propia y cada vez eran más los que veraneaban en el extranjero. De repente, con los Beatles, ya no íbamos a ser como nuestros padres. Los Beatles fueron el motor de esta transformación. I Want to Hold Your Hand. Cuando la oí, mi vida cambió. Esta serie trata la revolución cultural y social que supusieron los 60. Los Beatles se convirtieron en símbolo de la década. 4 chavales de Liverpool que se enfrentaron al sistema establecido y ganaron. El mundo no volvería a ser el mismo. La década de los Beatles comenzó un día de julio de 1957 cuando 2 jóvenes estudiantes se conocieron en una fiesta de verano en Liverpool. Este encuentro casual dio lugar a una de las relaciones musicales más importantes del siglo XX. Lo que unió a John Lennon, de 16 años, y a Paul McCartney, de 15, fue el deseo de ser estrellas del rock. Algo nada fácil en los años 50. Lennon y McCartney fueron a colegios públicos de mucho prestigio, donde frustraban tu futuro. Eras un chaval cuando te ponías la americana como tu padre y empezabas a fumar en pipa. De repente pasabas de niño a adulto. No había ritual de transición alguno. En Liverpool, John Lennon ya estaba rompiendo el molde. Se saltaba las clases en cuanto podía en pos de la nueva música que entraba en el país desde los Estados Unidos. En 1955 se oyó por primera vez en este país a Bill Haley, pero sobre todo a Elvis Presley. El equilibrio hormonal del cuerpo de repente se trastornó por la idea de que existía una música extraordinaria que iba sobre lo dramático de ser un adolescente. Y la idea de que tu vida de adolescente tuviera algo de drama, de que tuviera importancia y grandeza, fue algo que Elvis en concreto introdujo en la psique de los jóvenes ingleses. Lennon se enganchó. Él y muchos otros jóvenes ingleses copiaron cada movimiento del rey del rock. En 1956 marcó el comienzo de la prosperidad. Ya no había racionamiento. Fue el adiós a la austeridad tras la Segunda Guerra Mundial. Tardamos una generación en crecer sin estrés. Y fue como una especie de primavera, porque antes de eso estábamos en refugios antiaéreos, sufriendo porque teníamos solo 100 gramos de caramelos a la semana y estábamos oprimidos. Hay gente de mi edad que tenía racionamiento de caramelos cuando eran pequeños, y fue un momento crucial en nuestra infancia. Por fin se difundió una sensación de prosperidad y de que se iba a expandir ampliamente. Por primera vez, la gente de entre 13 y 21 años tenía dinero para sus cosas. Tenían dinero para gastar. Y no querían invertirlo en lo mismo que sus padres. Se lo querían gastar en su propio ocio. Las grandes empresas no son tontas y se dieron cuenta de que tenían que producir algo para los jóvenes. Y eso fue la música pop.
El pop inglés comenzó con el skiffle, una curiosa mezcla de instrumentos improvisados y estilos musicales como el folk, el jazz y sobre todo el rock estadounidense, que ya estaba arrasando en las listas inglesas. Lonnie Donegan mezcló la diversión del rock con el skiffle y se convirtió en el primer ídolo pop inglés. Cientos de adolescentes de todo el país decidieron coger la tabla de lavar. Y entre ellos estaba un quinceañero llamado John Lennon. Creo que las amas de casa están muy relacionadas con este boom consumista. Los publicistas sabían que si querían vender sus productos tenían que llamar la atención de la señora de la casa, porque era ella quien salía y decía, quiero esa cocina, esa nevera o lo que fuera. Pero no era habitual que las mujeres tuvieran dinero propio. Sus maridos les daban una asignación para llevar la casa y si escuchas cómo hablaban las mujeres de la época, a menudo se sometían a sus maridos totalmente. Y la idea de que la mujer estaba disfrutando en casa fue otro aspecto importante de los 50. No sé hasta qué punto era cierto. Cabalgando en esta creciente ola de prosperidad, el gobierno conservador de Macmillan entró en campaña en las elecciones del 59 con el eslogan «La vida es mejor con los conservadores. No dejes que los laboristas la arruinen». Y Macmillan fue reelegido por mayoría abrumadora. Para ellos fue un paseo. Era verano, todo el mundo estaba oyendo a Cliff Richard, comprándose teles nuevas y de todo. Y cuando ganaron se publicó un dibujo tras las elecciones en que se veía a Macmillan en Downing Street, sentado y rodeado por una lavadora, una tele, una cocina, todos sentados en la mesa del gabinete y Macmillan diciéndoles, caballeros, creo que hablo por todos. Nos ha costado, pero aquí estamos. Next day, the crowd in Downing Street gave the Prime Minister a victor's welcome. Mr. Macmillan has risked appealing to the country, and with no uncertain voice, the people said, "Carry on, Mac." There was no change at number 10. Mientras, en Liverpool, John y Paul se unieron a George Harrison. Los incipientes Beatles frecuentaban el coffee bar Jacaranda, justo doblando la esquina de la Escuela de Arte de Hope Street, donde se suponía que John estudiaba. Aquí conocieron a su primer manager. En 1960, John, Paul y George tocaban por todo Liverpool con el nombre de los Silver Beatles. Eran chicos con una actitud propia de la nueva generación adolescente y se ganaron la etiqueta de airados y peligrosos. Pero mientras las editoriales se regocijaban con la anarquía callejera, para casi todo el mundo los primeros 60 fueron una época tranquila. Las actividades tradicionales llenaban el tiempo libre. La pesca se hizo tan popular que cualquier fin de semana más de 2 millones de personas cogían la caña. La mayoría de la gente tenía aspiraciones humildes y convencionales, como tener uno de los nuevos Minis que nacieron en 1959. O conducir en la primera autopista. O quizá pasar el tiempo en Norfolk Broads. O en un camping de Butlins. Eran tiempos esencialmente conservadores. La moda cambiaba, vibraba, y la ropa divertida contrastaba enormemente con las ciudades inglesas sucias y dañadas por los bombardeos. Todo en Londres era profundamente gris y estaba cubierto de niebla. Yo recuerdo ir al clásico cine de King's Road y la niebla se colaba dentro hasta que no podías ver la pantalla. Estábamos paralizados por el gris y la niebla. Todas las fotos eran en blanco y negro, la tele era en blanco y negro, y de repente televisión en color, fotos en color. El color se coló en todos los campos y era muy importante. Para mí lo fue muchísimo. El imperio de la moda de Mary Quant creció porque ella se dio cuenta de que los jóvenes ingleses querían vestirse de forma radicalmente distinta a sus padres. Veías juntos a padres e hijos. Los padres eran cuarentones y los hijos veinteañeros. E iban vestidos idénticos. Todos llevaban sombrero o gorro. Y llevaban traje y corbata. Y llevaban la gabardina. Era como que a los 21 te convertías en tu padre. Fue una de las mejores cosas de los 60.
Creo que Elvis Presley y la revolución de los rockers cambiaron los tonos y los estilos, aunque fuera para peor. De repente, con los Beatles, ya no íbamos a ser necesariamente como nuestros padres. Todos los héroes originales del rock estaban fuera de la escena por distintas razones. Elvis en el ejército, Little Richard encontró a Dios, Chuck Berry pasaba un mal momento, Jerry Lee Lewis estaba con lo de su matrimonio, etc. 1960 fue probablemente el momento más bajo del rock and roll. Hacía falta un nuevo Dream Team. A comienzos del 61, Phil Spector empezó a producir algunos discos. Y en 1961 llegaron los primeros éxitos de la Motown. En el 61 y en el 62, las cosas comenzaron a moverse. Al igual que los de su generación, los Beatles descubrieron que el sexo era algo que se podía hacer sin estar casado, a pesar de lo que dijeran los padres. Este cambio de actitud social se reflejó en libros, en nuevas teorías sobre la educación, la psicología y el sexo. Y en lo referente al cine, Inglaterra iba a la cabeza. Inglaterra precedió a los Estados Unidos a la hora de representar el sexo de manera realista. Cosas como las relaciones prematrimoniales, tener hijos fuera del matrimonio, la homosexualidad entre hombres y entre mujeres, se trataron en películas inglesas mucho antes que en Estados Unidos. Cuando oí a los Beatles en la radio pensé, esto es increíble, ¿qué hacen? ¿De dónde sacan esas ideas? Y aprendí rhythm and blues, seguí a cantantes americanos y comencé a tocar blues con la guitarra y a tocar al estilo Chuck Berry. Me dejé el pelo largo, cosa que mi padre odiaba, y quería tener corbatitas estrechas, chaquetas de cuello cerrado y botines Chelsea, y me colgaba la guitarra muy arriba. No entendía por qué, porque era muy difícil tocar así, pero había que estar a la moda, y si tenías 16 años el mundo estaba cambiando rápido, y si sabías tocar la guitarra era algo fantástico. Y estaba cambiando. Música, productos de consumo, moda. La generación de los 60 parecía tenerlo todo. Pero estaba en peligro. La paz mundial se vio amenazada. En septiembre de 1962, los satélites estadounidenses descubrieron que la Unión Soviética se preparaba para equipar a Cuba con armas nucleares. The capital is alive with conjecture that President Kennedy is ready to make a dramatic move in the face of the Soviets' intensified military buildup of Castro's Cuba, a threat to world peace. La tensión aumentó mientras Kennedy se preparaba para bloquear el avance de los buques soviéticos a Cuba. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. And one path we shall never choose, and that is the path of surrender or submission. Los norteamericanos dijeron, si os acercáis más a la zona de exclusión, abordaremos los barcos y todo el mundo sabrá que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. Durante 7 largos días el mundo aguantó la respiración, esperando que los dos líderes rompieran la tensión. Y lo hicieron. JFK accedió a retirar armamento de Turquía si Khrushchev daba media vuelta. Durante la crisis cubana, el gobierno inglés fue un observador pasivo e impotente. Pero pensaba que podía seguir siendo una potencia mundial si tenía su propia bomba nuclear. Britain's first hydrogen bomb. The blinding glare of a man-made sun lights up man's dilemma. In 1 decade, he's found the secret which can destroy him and taken the first steps which can lead him into outer space. Pero no todos apoyaban los planes nucleares de Macmillan y se hicieron a la calle. La campaña por el desarme nuclear comenzó cuando un pequeño grupo de personas marchó hacia la central nuclear de Aldermaston en Reading, cerca de Londres. No era una fantasía. En diciembre del 61 una pequeña píldora salió al mercado bajo receta. Prevenía el embarazo.
El advenimiento de la píldora fue lo que abrió las puertas al amor libre y la promiscuidad. Pero en esa época apenas había enfermedades sexuales, así que podíamos dedicarnos a ello con entusiasmo ilimitado. Imagínate tener 16 años y estar rodeado de chicas en minifalda que tomaban la píldora. Estaba todo allí, era como si te lo sirvieran en bandeja, y hubo un breve instante, un momento en el tiempo, en el que había minifaldas y todavía no existían las medias. Todo eso mereció la pena vivirlo. Arrastré a mis padres a Carnaby Street, y miramos todas las tiendas y me quedé alucinado. No solo por los escaparates, sino por el ambiente consumista y los jóvenes vestidos a la moda. La gente por la calle con cortes de pelo a lo mod y chaquetas ajustadas. Recuerdo que un equipo de televisión se acercó para entrevistar a mi padre, que era un eduardiano severo, y él dijo que ese era el fin de la civilización tal y como la conocíamos, con la promiscuidad y la píldora y la minifalda y los coches mini. Mi padre miró a la cámara y dijo: no se puede cambiar la moralidad de un país en una generación. Se equivocó. Las cosas cambiaron para siempre.